vamos a hablar de Paul Cézanne. Nació en Aix-en-Provence el 19 de enero de 1839. También andaba por ahí Émile Zola, que fue amigo, parece, de Cézanne. Émile Zola, también amigo del programa, ¿no? ¿Quién no ha leído una novela de Zola? En todas las casas había una novela de Émile Zola. Cézanne tenía antepasados italianos, eran originarios de Cesena, yo conozco, me parece. Y como se ve, el apellido de aquella familia fue tomado quizá de la región de la cual provenían. El padre de Cézanne, Luis Augusto, era un hombre pobre, trabajaba de sombrerero, fabricaba sombrero el tío, o vendía sombrero. Chambergo. Cuando Paul nació, el padre, Luis, estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro en él. Además de su comercio, se ocupaba en toda suerte de negocios de compra-venta que se le podían presentar. Claro, porque con los sombreros solos no podía subsistir, aunque en alguna época de la historia todo el mundo usaba sombrero. La madre de Cézanne se llamaba Ana Elizabeth, era una mujer muy hermosa. Se ha dicho que Paul, sobre todo en su carácter, se parecía a la madre. Pero qué sé yo, ¿qué nos importa a nosotros? Había heredado de ella, digo de la madre, una enorme sensibilidad y una tendencia hacia el romanticismo. Yo no estoy seguro de esto. ¿Qué sé yo si lo heredó de la madre o si lo contrajo? ¿Cómo saber si la sensibilidad y la tendencia hacia el romanticismo figuran en la información genética? No me parece, son preferencias muy específicas, más bien hijas de lecturas que de información ADN. El caso es que desde muy temprana edad Cézanne anduvo en trato con la pintura. Le habían comprado un estuche de acuarelas para que jugara y se la pasaba todo el día de pintar. En 1852 entró a la pensión de San Joseph y más tarde anduvo en el colegio Bourbon. Fue allí donde conoció a Émile Zola. Ahí se conocieron. Y cosa curiosa, no se hicieron amigos hablando de pintura o de literatura, sino más bien intentando levantarse minas. Es como uno se hace amigo. Es como uno se hace amigo. Siempre rondaban a las chicas del Liceo Mignet y, a decir verdad, Zola y Cézanne eran músicos en aquel entonces, eran músicos en la banda escolar y no hacían otra cosa que esperar la oportunidad de poder acompañar a las bellas campesinas del liceo vecino. Zola tocaba el clarinete, repito, Émile Zola era clarinetista, un viejo clarinetista, y Cézanne tocaba el cornetín de pistón. Como se ve, ya se veía venir que uno iba a ser escritor y el otro pintor. ¿Cómo toca el clarinete este muchacho? Cuando crezca va a ser todo un finoquieto. Bueno, el caso es que, viendo que con el clarinete y con el pistón no conseguían gran cosa, conectaron virtudes hasta entonces ocultas y se dedicaron a enviar románticos poemas a las muchachas del Liceo Mignet. Zola los escribía y Cézanne los ilustraba. ¿Todo para qué? Para levantar alguna mina del Liceo Mignet. Terminado el colegio y obligado por su padre, Cézanne estudió Derecho durante 3 años. Parece que la única posibilidad de que alguien estudie Derecho es ser obligado por su padre. Que de no ser por los padres autoritarios, los abogados no existirían. Finalmente, el vendedor de sombreros, me refiero al padre de Cézanne, don Luis, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, aceptó que Paul estudiara pintura en París. Era un la.
Digo, porque conozco gente que cada vez que me pasa esto juega a adivinar. Sí, y le arruina el juego. ¿Y la pegas? Sí, la pega sí. Digo, el vendedor de sombreros aceptó que Paul estudiara pintura en París. Desde la adolescencia había mostrado cierta tendencia al mundo artístico y, por cierto, un total rechazo al futuro leguleyo que su padre le ofrecía. ¿Cómo era Cézanne? ¿Qué pinta tenía? Escuchemos la descripción de un biógrafo. Cézanne era un muchacho alto y fornido, bien plantado sobre piernas un poco delgadas. Andaba con paso rítmico, como si fuera integrante de una murga, digo yo, manteniendo la cabeza derecha como si contemplara el horizonte. Su rostro era noble, rodeado siempre por una negra barba rizada. Quiere decir el biógrafo que usaba barba. Un rostro rodeado por una barba no es lo mismo que usar uno barba. Uno se imagina a la barba en perpetuo acecho. Sí, como los anillos de Saturno. Claro. Como un sitio, ¿no? Que tenía ojos grandes, con una extraña movilidad. No explica otra cosa el biógrafo. Supongo yo que daría vuelta las pupilas para adentro. Y siempre dentro de la órbita del ojo, me imagino. Quiero creer que sí. La nariz fina y ligeramente arqueada. Su aire era grave, gravísimo, pero cuando hablaba, sus rasgos se animaban y la mímica acompañaba sus palabras, casi siempre pronunciadas a los gritos. El encuentro de Cézanne con el grupo de los impresionistas fue bastante conflictivo para el futuro pintor. El futuro pintor era Cézanne. Fue Zola el que los presentó en el Café Germois y también en el Tortoni y también, sí, se llama así el café, y también en el Café de Fiore. Bien. Y bueno, Zola se lo presentó a aquel grupo donde estaban Pizarro, Monet, Manet, había literatos, había intelectuales, colados, en fin. Sin embargo, Cézanne no les dio bolilla. Era un tipo solitario. Lo acompañaba Émile Zola hasta la puerta y después se iba. Se iba al Louvre, en donde empezó a hacer copias. Iba al Louvre a copiar obras artísticas. A veces se escondía en los ataúdes de piedra egipcios, o sea, en los sarcófagos, para que no lo echaran cuando cerraban y así poder seguir copiando a Rubens, que era su pintor preferido. Cézanne se enojaba con mucha facilidad y se la pasaba intentando frenar esa irritabilidad que él mismo consideraba enfermiza. Lo que pasa es que los esfuerzos que hacía para frenar su aumentada irritabilidad lo irritaban. Dicen que sus ausencias en las mesas de los impresionistas se debían a la desconfianza que tenía a su propio temperamento. Era un hombre muy humilde y también muy descuidado. Profesaba un profundo desdén por el aseo y la limpieza. Es decir, quiero decir que era un roñoso. Se vestía de cualquier manera, sus ropas de color oscuro parecían no haber sido nunca nuevas y las llevaba decoradas con enormes manchas, casi siempre del color de sus paletas, pero a veces no. Un detalle, nunca se sacó el sombrero que le había regalado su padre. Andaba siempre con un sombrero flexible, una especie de gacho gris, que lo llevaba hacia atrás y que no se lo sacaba ni para pintar. Uh-huh. Por otro lado, tenía una manía, mire. No toleraba que nadie tocase su cuerpo. Ante el menor contacto, reaccionaba violentamente al grito de ¿qué tocas? Un día, un viejo amigo llamado Émile Bernard, parece que todos los amigos de Cézanne se llamaban Emilio, visitó a Cézanne en París. Y en un momento parece que estaban bajando la escalera y Cézanne tropezó y empezó a caer por la escalera, empezó a rodar. Y el pobre Bernard lo quiso sujetar de un brazo. Para frenarlo. Y Cézanne se soltó y siguió rodando escaleras abajo. Cayó hasta el último escalón
mientras profería los peores insultos contra el que lo había querido tocar. ¡Qué tocar!, decía mientras se desparramaba. Ese era Cézanne. Qué cosa, ¿no? Hay que decir que a Cézanne lo aturdía una gran angustia en París. Parece que su grupo de conocidos impresionistas rechazaban las enseñanzas académicas, proclamaban, como ustedes saben, una inspiración directa y una contemplación de lo natural. Sin embargo, Cézanne no era antiacadémico. Era al contrario un hombre que deseaba y no conseguía ser verdaderamente académico en sus obras. Así, particularmente en aquellos años, su carrera artística estaba condenada al fracaso. En 1862, Cézanne quiso exponer sus obras en el Salón de los Rechazados, un salón beligerante donde iban los que habían sido rechazados por los foros académicos. Ahí estaban los impresionistas. Bueno, Cézanne quiso exponer allí y lo rechazaron. Paradoja. No, en realidad no es una paradoja. El único gesto de coherencia que tuvieron fue con Cézanne. Si era el salón de rechazados, hay que rechazar a todo el mundo. Y lo rechazaron. Recién en 1863 logró ser admitido. Pero es maravilloso que lo hayan rechazado al tipo del salón de los rechazados. Durante varios años la vida de Cézanne fue un ir y venir entre la Provence y París. En 1869 conoció en un tren a quien más tarde se convirtió en su esposa, la bella Hortensia Fiquet. Está bien conocer en el tren a una nena. Durante los años 70, Cézanne pudo exponer sus cuadros en los salones de Monet y Renoir. Fracaso total. Estas fueron algunas de las críticas. Leo, De haber sido Cézanne un niño de pecho a la hora de vomitar semejantes pintarrajos, nada tendríamos que oponer. Es un buen comienzo, Pero sabemos que el artista ya cumplió sus 30 años. Otra decía, sus pasajes del Staff transforman a esa adorable localidad de oro y zafiro en un lúgubre pantano color plomo en el que nunca pudo sonreír la luz. Si se admite a Cézanne, no queda más remedio que incendiar el Louvre. Bueno, Cézanne vivía amargado, imagínense, ¿no? Aseguraba que sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban en la figura de Hortensia. Decía que aquel era el único cuerpo del planeta en donde se encontraba alguna armonía. No vaya a creerse, hay que salir más seguido, don Cézanne. Dijo, cuando quito mis ojos de su figura, la naturaleza se me presenta demasiado compleja, desordenada, inhóspita. Estaba enamorado. A sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo Zola. Parece que Zola publicó en 1886 su novela La Obra. Es una novela que describe la vida de un pintor en aquel ambiente artístico de París. Y parece que Zola se había inspirado en Cézanne. El protagonista, Claude Lantier, era un pintor que sufría decepciones. No era nada del otro mundo, pero era un hombre triste y decepcionado. Y a Cézanne no le gustó nada que aquellas decepciones fueran publicadas, porque eran de él. Y decidió no hablarle a Zola nunca más, a Miguel Ángel Solá. Y así fue. En 1889, que fue el año de la Exposición Universal, ahí donde pusieron la Torre Eiffel, Cézanne fue por fin admitido a una muestra importante. Tenía 50 años. Estaba emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros. Él guardaba todas las obras enrolladas abajo de la cama. En realidad parece que Cézanne había sido aceptado en la exposición gracias a un tal Choquet, que era empleado del gobierno y admirador de las obras de Cézanne. Y el buen Choquet parece que tenía alguna influencia y además parece también que le habían pedido un mueble y él puso como condición la admisión de Cézanne para prestar aquel valioso mueble. Bueno, como quiera que sea, lo admitieron a Cézanne. Cuando la exposición terminó, pues Cézanne pretendió vender algún cuadro. Y parece que
llevaba bajo el brazo uno de los más famosos, llamado Las Bañistas, para ver si lo vendía, y justo se encontró con un músico amigo. El músico le preguntó qué llevaba, Cézanne le dijo un cuadro, el músico dijo qué lindo, y Cézanne se lo regaló. Después Cézanne se fue a vivir nomás a la Provence, en el más completo retiro. Seguía sin comprender las reuniones artísticas de los cafés de París y escribió: el pintor debe consagrarse por entero al estudio de la naturaleza y a tratar de producir cuadros que sean una enseñanza. Las conversaciones sobre arte son inútiles. No sé, es ni demasiado escrupuloso ni demasiado sincero, qué sé. Bueno, no le gustaba conversar sobre arte. ¿Qué es eso? No sé. Algunos han ubicado a Cézanne entre los llamados pintores malditos. Gauguin, Lautrec, Modigliani, Utrillo, Van Gogh. Fue Wagner el primero que habló de arte vivo, y en la pintura se habla de art vivant por primera vez en referencia a Cézanne. La preocupación del artista fue una preocupación libertaria. Él decía que tenía que liberar al arte de la fosilización. Si ustedes ven las obras de Cézanne, es impresionista hasta por ahí nomás, porque está a mitad de camino entre el impresionismo, el cubismo. Lástima que por radio no se puedan mostrar, ¿no? Él se alejaba un cacho de la naturaleza. Obras famosas son Manzanas, Las Bañistas, El Jardinero, un retrato de Émile Zola. Bueno, no importa, los títulos de las obras, no importa. Cézanne llegó al fin de sus días recluido ahí en Aix-en-Provence. Continuaba laburando, pintaba paisajes. Un día de 1906 estaba mirando la montaña de Saint-Victoire y la lluvia lo cachó en medio de la contemplación. Al poco tiempo empezaron los síntomas de una afección pulmonar. Murió el 22 de octubre de 1906 mientras dormía. Tenía 65 años de edad. No era mucho, pero era más de lo que vivieron casi todos los impresionistas, que como usted sabe, murieron casi todos jóvenes por alguna fulería. ¿A quién dedicar esta recordación del bueno de Cézanne? Y aquí hay varios. El viejo, el sombrerero que le regaló la cajita de pinturas. A Émile Zola, que fue un gran novelista. Ahí tenemos que hablar de Émile Zola, ¿no? El caso Dreyfus. Es un personaje importantísimo en la cultura francesa y nosotros lo nombramos nada más que cuando decimos que era amigo de alguno o que era amante de alguna. Están ahí a los gritos algunos amigos de Émile Zola. Entonces a Émile Zola también. A las afortunadas muchachas, Alejandro, que recibían a modo de seducción, ni más ni menos que una historia de Émile Zola, dibujada por Don Paul, ¿no? Las del Liceo Minier, claro. Debían estar fenómenas, y estuvieron todos esos años haciendo toda clase de combinaciones artísticas para ver si se levantaban a una minita del Liceo Minier. Debe ser que estaban buenas las del Liceo Minier. Bueno, a todas las alumnas del Liceo Minier de aquella época y de esta, si es que el Liceo Minier ha perdurado. No sé si alguno tiene noticias del Liceo Minier. Bueno, claro, es muy difícil no saberlo. Bueno, pero si lo cerraron, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Hoy le dije a uno, esa gente que se preocupa porque cierran el Molino, porque cierran las Violetas, yo creo que está bien. Me llamaron los de la revista Noticias. Bueno. Pero, ¿usted sabe que a muchos de esos que andan ahí en los actos para que no cierren el Molino, para que no cierren las Violetas, nunca los vi, ni en el Molino ni en las Violetas? Así que van a jorobar nada más que para que no lo cierren, porque no iban antes. A consumir un poco, a tomarse alguna cosa, unos sanguichitos, y así puede ser que no lo cierren los boliches. Pero si vos no vas y después únicamente empezás, andá y toma algo, claro.
Si vas enfrente al Tuñín y consumís ahí, se va a quedar el Tuñín para siempre. Claro. Ya, iban al Tuñín a comer pizza, no iban a la Violeta. Se remodeló, está como nuevo el Tuñín. Claro, el Tuñín sí es como todos los bares de Buenos Aires, son todos el mismo bar. Sí, con muchas plantas. Sí, muchas plantas, el mismo tipo fabrica maceta y vidriera. Y mozos. Sí. Son todos el mismo bar. Las mismas luces. Las mismas luces. Si usted me preguntara si es una buena noticia que todos los bares sean así, le diré, en algún caso sí y en otro no. Son todos el mismo bar, que viene a reemplazar a bares preexistentes. Sí. En algún caso mejorando el bar preexistente y otras veces empeorándolo. Pero son el mismo bar. Es una mala noticia en este sentido. Uno quiere ir a distintos bares. Y hoy a este, mañana a aquel. Y algún oyente inteligente me dirá, ¿quién sabe si son el mismo? Porque después de todo, ¿qué importa cómo sean los bares? ¿A usted le parece que este Tortoni de larga fama tiene en su arquitectura algo demasiado especial? Más allá de algún agrado que nos proporciona la madera. No. Lo que importa es qué cosa va a encontrar uno dentro de un bar. Y bueno, a ese oyente inteligente le diré, vea, yo estoy hablando de Cézanne, déjeme de jorobar. Y de las minas del liceo. Bueno, a toda esa gente, ¿qué les podemos dedicar? ¿No? Hasta a los que iban al Tortoní, a toda aquella gente, a todos aquellos artistas, pintores algunos, literatos otros, a los que Cézanne no le daba bolilla. En nombre de Cézanne le pedimos disculpas y les decimos, Cézanne es así. Sigan con la reunión, que usted me hizo hablando su foco. Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar la vida de un pintor? Que hablando de pintores, no está mal el pintado. Sí, señor. El pintado es un lindo gato que cantan los huancahuás para nuestros pintores amigos. Adelante.